Shabbat Shalom. Yo voy a hacer la Haftará esta semana y los invito al segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 6 y el capítulo 7 hasta el versículo 17. Me hacen saber cuando ya lo encuentren a estos capítulos. Con un dedito hacia arriba. Segunda de Samuel, vamos a leer capítulo 6 completo y el capítulo 7 hasta el versículo 17. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahvé de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y cimbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Yahvé a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Yahvé aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahvé? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahvé a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Yahvé en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca del Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahvé con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahvé, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Yahvé y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahvé
quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahvé, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahvé y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahvé le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Yahvé a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahvé, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quienes haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahvé te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le haré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es palabra del Eterno. Esta semana la parashá Shemini realmente tocó lo más profundo de mi alma. Si bien venimos trabajándola año tras año, pero me introdujo de alguna manera haciéndome ver cosas que quizás las había visto, pero no le había prestado tanta atención. Y bueno, vemos que se da inicio a los servicios del tabernáculo, pero que pasa un acontecimiento trágico. Y para ello yo los invito a Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó,
y murieron delante de Yahvé. Y me preguntaba esto, delante de que la presencia se había manifestado, la Shekinah, ante los primeros holocaustos que se habían hecho en el Mishkan, y de repente sale este suceso, el cual lo voy a trabajar, lo vi, lo leí, lo investigué desde las bitácoras del PA, pero me pareció interesante volverlo a hablar, porque nos preguntamos, dos sacerdotes que habían sido ungidos para el servicio del Mishkan, vemos que ofrecen un fuego extraño. O sea, tenían una buena intención, la intención de servir. Pero ¿qué llevó que la justicia divina terminara con sus vidas? Y en esto que leía del blog del PA, y veía el tema de que ellos, el Eterno, no les había pedido ese servicio. Y ese servicio no había sido agradable a nuestro amado Dios. Era erróneo. Y a la vez tampoco su líder espiritual, que era Moshe, les había delegado ese servicio. Entonces vemos cómo desde una familiaridad, esta palabra, familiaridad, porque Moshe era su tío, y evidentemente ellos vieron toda la instrucción divina en relación a cómo hacer el servicio en el tabernáculo. Fueron ungidos para ser sacerdotes, pero no les correspondía hacer lo que hicieron. Y en esa familiaridad, ellos no honraron a su líder espiritual. Ellos no se sujetaron porque no les había sido delegado ese servicio. Y ellos pensaron que estaban a la misma altura, que podían hacerlo, pero no. Moshe había estado 40 años en Madián, donde el Eterno lo trabajó. Él era un pastor y realmente hizo un proceso para que este varón fuera el libertador de Israel. Y esos procesos llevan tiempo. Por eso que el liderar, a medida que pasa el tiempo y a medida que el Eterno nos va llevando en ese peregrinar, es donde nos va puliendo y donde va renovando nuestra unción. Y eso ellos no lo valoraron. Ellos creían que estaban a la altura. Y esto me llevó a reflexionar que siempre tenemos límites y la importancia de sujetarnos en todo tiempo a la hora de servir y la hora de honrar a nuestro Padre espiritual, a nuestros líderes, a todas aquellas personas que justamente van a ser nuestros mentores. En este caso tenemos al apóstol David. La madurez espiritual lleva tiempo y por ahí queremos hacer cosas que no es en el tiempo correcto. Nadab y Abiú tenían una buena intención, pero no era la correcta. Más allá que entraron embriagados, pero era la actitud de creer que estaban a la altura de poderlo hacer. Y para ir a la conexión con la Haftará, que es lo que acabo de leer, pasa exactamente igual. Vemos que el rey David quiere llevar el arca a Jerusalén. Estaba el arca en la casa de Abinadab y que cuando van a buscarla había toda una ceremonia, danzaban, adoración y de repente el carro donde iba el arca, los bueyes tropiezan y Usa toca el arca y hay muerte de nuevo. Entonces la pregunta, ¿por qué en momentos tan especiales se producen estos hechos trágicos? Vemos que David le da temor y hace llevar el arca a la casa de Obededón, un levita. Pero para ver esto, voy a relatar la historia para saber por qué el arca estaba en esa casa. Y los filisteos habían vencido a Israel y se llevaron el arca. Y durante 7 meses la tuvieron ellos y la pasaban de ciudad en ciudad porque donde
llegaba el arca, los habitantes se enfermaban, se llenaban de tumores, hasta que deciden entregarla. Y para entregarla, la entregan con corbán, con oro, en forma de tumores. Cuando la entregan el arca, la dejan en la casa de Abinadab. Y ahí a uno de sus hijos, Eleazar, lo ungen para que, ministrara y cuidara el arca. Pero, ¿qué pasó? Que en 20 años, sirviendo y teniendo el arca en tu casa, en la palabra no dice nada que haya pasado algún hecho importante. No dice nada. Fueron 20 años que estuvo en ese lugar, pero cuando la presencia del Eterno está en un lugar, recuerden que el arca se manifestaba en el propiciatorio y bendice. Y no se dice nada. Algo pasó, que durante esos años fueron naturalizando, familiarizándose con esa arca. Y cuando uno se acostumbra a algo, a hacer algo, a ver algo, a escuchar algo, y le pierde el valor, empieza a perder el verdadero significado. Y ahí descendía la presencia del Eterno. Se fueron acostumbrando tanto que no tuvieron en cuenta un mandamiento que dice que está justamente en Números capítulo 7, versículos 9, donde dice que solamente los coatitas podían llevar, los levitas de Coat, podían llevar en sus hombros el arca. Era la única forma de transportarla. Pero ellos se habían olvidado porque se les hizo común, era un objeto más. Y esto llevándolo a nuestras vidas, como esa casa en donde no había milagros, en esa casa donde no se veía el poder de Dios manifiesto, nos lleva a pensar a nosotros que muchas veces nos acostumbramos a celebrar Shabbat, a participar de una mesa sin discernir el cuerpo del Eterno, de Yeshua. Nos acostumbramos, si tenemos ganas venimos o no venimos a la luna nueva, igual a Shabbat. Hacemos en una conciencia que por ahí no nos purificamos la recepción de Shabbat, la Kabbalah Shabbat. Ya a la hora de adorar no sentimos lo que era al principio. Entonces todo nos da lo mismo, nos volvemos indiferentes. Pierde el peso, la importancia. No lo hacemos con una conciencia de saber realmente qué estamos haciendo. Y todo eso tiene que ver porque hemos bajado el estudio, no hemos estado estudiando lo suficiente la palabra, la Torá. Porque cuando no sabemos lo que hacemos, no le damos importancia, no le damos el valor que tiene. No nos preparamos, estamos cerca de Pesaj y ya a esta altura tenemos todo estar preparándonos, saber qué realmente vamos a conmemorar para que nuestra alma, nuestra familia toda esté en ese mismo espíritu y llegar en esa misma, todos juntos en esa misma unidad a lo que el Eterno tiene para nuestras vidas. Por eso lo que le pasa a esta casa no le pasa a la casa de Obed-Edom. Dice que a los 3 meses empieza a prosperar él, empieza a prosperar su casa. Hay un cambio de suerte. Y al haber ese cambio de suerte, tenemos en Primeras de Crónicas 26, a partir del capítulo 4, donde David bendice a los cantores, también bendice a los porteros, a los oficiales, y ahí los bendice a los hijos de Obed-Edom. Y se aclara, porque Obed-Edom fue bendecido. Imagínense lo importante cuando nosotros hacemos una adoración y un servicio que al Eterno le agrada, una adoración verdadera, porque tenemos 2 casas, una que simplemente hizo religión, se acostumbró, tenía la misma visión que la otra, cuidar y ministrar la presencia del Eterno, pero Obed-Edom le dio resultado. Esta para allá justamente está conectada con Sukkot y con el 8º día, que es Shemini Atzeret. Y Shemini Atzeret, el Eterno dice, quiero un día más en medio de ustedes. El Eterno quiere manifestarse así como se manifestó en medio de
cuando se inició el servicio sacerdotal en el Mishkan. Día a día quiere manifestarse a nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que nos demanda? Que estudiemos la instrucción y que seamos obedientes. Eso es lo que Él demanda. Demanda que todo lo que vamos a hacer para servirlo, para nuestra boda diaria, sea desde una conciencia, que valore cada rito, que valore y tenga presente todo, cada cosa que vamos a hacer. Que no nos pase como la familia de Obed-Edom, que tuvo muchísimos años la presencia del arca, la presencia de Dios que podría haber bendecido sus vidas, y hubo esterilidad, como en el caso de Mical, por juzgar, por haber dejado de adorar correctamente, y que seamos como Obed-Edom, abiertos a ministrarlo, servirlo, y como decía David, aún me haré más vil, no importa lo que los demás digan, lo importante es cómo yo me abro a servir al eterno Dios. Esto es lo que quería compartirles.